Muy buenos días, mis queridos hermanos. Los saludo con el gusto de siempre. Su hermana en Cristo, Luzberta Jiménez Mendoza, del grupo de oración Los Ángeles de Dios, de la Iglesia del Sagrado Corazón de Lacey, Washington. Feliz año nuevo, mis queridos hermanos. Espero que hayan pasado un feliz y próspero año nuevo, que este año traiga muchas bendiciones para ustedes. Y hoy los invito para que compartamos la reflexión del día de hoy. Pero primeramente vamos a pedir la inspiración del Espíritu Santo en cada uno de nosotros para poder meditar y discernir la palabra de Dios. Y hoy vamos a reflexionar en la primera lectura del día de hoy, en la primera de Juan, capítulo 5, versículos del 5 al 13. Si tienes la oportunidad de tomar la palabra de Dios y compartir juntos, y si no, pues vamos a compartir de todas maneras la palabra de Dios. Y nos dice: queridos hijos, ¿quién es el que vence al mundo? Solo el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el que vino por medio del agua y de la sangre. Él vino no solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Así pues, los testigos son tres: el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres están de acuerdo. Si aceptamos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios vale mucho más, y ese es el testimonio que Dios ha dado de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene en sí ese testimonio. El que no le cree a Dios hace de él un mentiroso, porque no cree en el testimonio que Dios ha dado de su Hijo. El testimonio es este: que Dios nos ha dado la vida eterna, y esa vida está en su Hijo. Quien tiene al Hijo tiene la vida. Quien no tiene al Hijo no tiene la vida. A ustedes, los que creen en el nombre del Hijo de Dios, les he escrito estas cosas para que sepan que tienen la vida eterna. Palabra del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hoy, mis queridos hermanos, en esta lectura, San Juan, el discípulo amado de Jesús, nos lanza una pregunta intempestivamente, pero también nos lanza la pregunta y nos lanza también la respuesta. Y nos dice la pregunta: ¿quién es el que vence al mundo? Y luego nos lanza la respuesta y nos dice: solo el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los que creemos que Jesús es el Hijo de Dios, vamos a vencer al mundo. Y junto con esta pregunta y esta respuesta, también nos da unos elementos importantes para nuestra vida cristiana, para poder nosotros vencer al mundo. Y esos elementos, nos dice la palabra de Dios, son tres. Nos dice el Espíritu, el agua y la sangre. Y nos dice que los tres están de acuerdo. Entonces, ¿qué hace el agua en nosotros? ¿Por qué nos habla del agua? El agua significa pureza, limpieza, purificación, pero también significa el bautismo. Y nosotros, a través del bautismo, nos hicimos hijos de Dios. Fue el sello que Dios puso en nosotros a través del agua en el bautismo, por lo que nosotros podemos obtener el reino de Dios. También nos habla de la sangre, el agua.
de la sangre. Y ahí la palabra de Dios nos está hablando de la sangre que Jesucristo derramó por la humanidad, por todos nosotros, por todos los pecadores, por ti y por mí. Pero también significa la sangre de los mártires que han dado fe y testimonio de Cristo. Luego nos da otro complemento, otro aspecto que nos dice el Espíritu. ¿Qué hace el Espíritu en nosotros? El Espíritu nos da fortaleza, nos anima, nos santifica y nosotros lo recibimos también en el día de nuestro bautismo. Estos tres aspectos que nos da la palabra de Dios, o complementos o ingredientes, como le quieras llamar, es la base fundamental de la vida cristiana de cada uno de nosotros. Pero también significa los tres sacramentos de iniciación de la vida cristiana: el bautismo, la Eucaristía y la confirmación. En la confirmación nosotros recibimos el Espíritu Santo, reafirmamos lo que habíamos recibido en nuestro bautismo, y eso nos invita a ser testigos de Cristo, a dar testimonio de Cristo. Y nos dice la palabra de Dios, dice: si ustedes creen en el testimonio de los hombres, pero el testimonio de Cristo vale mucho más. Muchos de nosotros hemos escuchado testimonios de personas y creemos en esos testimonios, y está bien, porque el testimonio de una persona, que lo que Dios ha hecho en su vida, nos sirve a nosotros para reanimar nuestra fe. Pero el testimonio de Cristo tiene mucho más valor que cualquier testimonio. Y eso nosotros lo tenemos que tener muy en cuenta, y nos dice más adelante la palabra de Dios: quien tiene al Hijo tiene la vida. Si nosotros tenemos a Cristo, tenemos la vida en nosotros. Pero si nosotros no tenemos a Cristo, nos dice, no tenemos la vida. Dice: a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, les he escrito estas cosas para que sepan que tienen la vida. Si nosotros creemos, damos testimonio de Cristo, nosotros tenemos la vida. Y si creemos en Él, muchas cosas nosotros podemos hacer creyendo fielmente en lo que nos dice la palabra de Dios. Por ejemplo, estos tres aspectos que nos da, que significan los tres sacramentos de la iniciación cristiana de nosotros. El bautismo nos hace herederos del reino de Dios como hijos de Dios. En la Eucaristía nosotros recibimos a Jesucristo en cuerpo, sangre, alma y divinidad para darnos esa fortaleza. En la confirmación nosotros reafirmamos ese Espíritu Santo en nosotros para salir victoriosos e ir a dar testimonio de Cristo a los demás. Mis queridos hermanos, que Dios me los bendiga. Gracias por estar unidos haciendo esta reflexión. Los invito para que asistan a la Santa Misa, reciban el sacramento de la Eucaristía, la reconciliación, recen el Santo Rosario y no se olviden de orar por mí, que yo estaré orando por ustedes. El que tiene a Cristo tiene la vida. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.